queremos agradecerles por acompañarnos una vez más en este nuevo taller de esta serie que vamos a tener hasta diciembre. Y quiero agradecer a mis compañeros y compañeras que están hoy, a Lulu Flores, también a todo el personal de Core Health Solutions y también de la Asociación Americana del Corazón por estar el día de hoy y ayudarnos en este taller. Sin más, quiero presentar a Sao y a Lulu, que serán parte del equipo de hoy en este taller. Sao. Hola, hola, buenos días. Mi nombre es Sao. Yo trabajo con pediatría, con los niños que necesitan trasplante de celulares madre y también con los niños que tengan cáncer. Ahora estoy trabajando en la comunidad con las personas que tienen disparidades de salud. Gracias, Sao. Lulu. Hola, buenos días. Mucho gusto de estar aquí, como siempre, muy contenta de participar. Yo soy Lulu Flores, soy licenciada en nutrición en México, nutritionist aquí en Estados Unidos y colaboro con la American Heart Association desde hace ya casi 7 años y pues en otras instituciones para acompañar a toda la comunidad hispana y latina en temas de salud y nutrición. Sí, bueno, pues muchísimas gracias. ¿Hay alguien más del personal que quiere hablar el día de hoy o empezamos ya el taller? ¿No? Ok. Entonces vamos a empezar el taller. Entonces vamos a ceder el aula de clases el día de hoy para Lulu, quien va a ser la encargada de dar la presentación. Entonces, Lulu, te cedemos el micrófono para que nos guíes hoy a través del currículum y de la presentación que se va a hablar el día de hoy. Muy bien, muchas gracias, Dionisio. Voy a compartir ahorita mi pantalla para que empecemos. ¿Me confirman, por favor, si se ven las diapositivas? Sí, sí se mira. Sí. Perfecto. Okay, déjenme hacer, ahí está. Bueno, pues nosotros estamos aquí por parte de la American Heart Association o Asociación Americana del Corazón y este es el taller de revise, cambie y controle para el manejo de la hipertensión arterial. Ahorita estamos, pues ya nos presentamos, ¿no? Sao, Dio y su servidora. Y bueno, en resumen, ya tenemos algunas clases avanzadas y el día de hoy lo que vamos a trabajar es conocer, otra vez vamos a revisar todo lo que serían las guías de presión arterial, que Sao nos va a ayudar en esta parte. Y luego vamos a hablar de las guías alimentarias y los 7 pasos que propone la Asociación Americana del Corazón para controlar nuestra presión arterial. Vamos a hablar también de lo que sería la dieta DASH y cómo la podemos como empatar con nuestras dietas ancestrales que tenemos como hispanos o latinos. Vamos a hablar de lo que son las porciones, vamos a hablar de las azúcares y las recomendaciones de sodio. Entonces, bueno, cedo el micrófono a Sao para que nos haga un resumen pues, de la parte de lo que es la presión arterial y hipertensión. Estás en mute, Sao. Sí, Sao, tienes el micrófono apagado. Perdone. La hipertensión arterial, también llamada presión alta, se refiere a una elevación crónica de los niveles en la presión sanguínea, frecuentemente asintomática y se le conoce como es asesino silencio. Tiene 2 expresiones, sistólica y diastólica. El número primero es sistólica, el 118 ocurre cuando los ventrículos se contraen para ajustar la sangre al sistema circulatorio. Y el segundo número, diastólica, el 78, ocurre cuando los ventrículos se relajan y el corazón se vuelve a llenar de sangre antes de la siguiente contracción. Bate
siempre así. Piensa en el presión. So, aquí está categoría de la presión arterial. So, el primero, el verde, es normal, menos de 120 y menos de 80. Muchas personas tienen eso que muchas veces no toman ningunos medicamentos. Está elevada en amarillo, 120 a 129 y menos de 80. Y presión arterial alta, a nivel 1 es 130 a 139 y es diastólica 80 a 89 y presión arterial alta nivel 2, 140 o más alta, 90 o más alta. Y crisis de hipertensión debe consultar a su médico más de 180 y también más de 120. Ok. Bueno, entonces esta es como la tabla de lo que sería la presión. Es importante que nos estemos tomando la presión con cierta frecuencia y si nuestros números caen en alguna de estas categorías que no es normal, consultemos inmediatamente a nuestro médico. Y bueno, ahorita ya lo que vamos a entrar en materia es la parte de nutrición, que es la clase de hoy, de lo que trata, y vamos a explicar un poco acerca de lo que sería la dieta DASH y en qué se basa. Miren, la dieta DASH es una dieta que se fue realizando en base a lo que se conoce como la dieta mediterránea. Los países del Mediterráneo, pues estamos hablando particularmente de los países que están cerca del mar Mediterráneo, como Grecia, por ejemplo, y se dieron cuenta que estas personas que vivían en estas áreas tenían niveles de presión bastante buenos y empezaron a estudiar esta dieta. A partir de esto y otros estudios se empezó a crear y se formó lo que conocemos hoy en día como dieta DASH. La dieta DASH, sus siglas en inglés, es una dieta de manejo de la presión arterial. Eso se trata. Entonces realmente no es que tengas que comer como comen los griegos en cuanto a recetas, pero sí con ciertas pautas y ciertos tipos de alimentos que van a ayudar a tener una presión arterial más normal y que podemos incluso adaptarla a nuestros alimentos que nosotros como latinos estamos acostumbrados. Y de eso les voy a platicar ahorita. Miren, déjenme ver si está, no está aquí, pero bueno. En la dieta DASH básicamente tiene como unas pautas a seguir. La primera es que la mayor cantidad de proteína provenga de carnes blancas y que si usamos carnes rojas sea en mínima cantidad y sean bajas en grasa, muy bajas en grasa. Y que también una buena cantidad de proteína venga o provenga de proteína vegetal. Otra de las pautas es que los lácteos que consumamos sean descremados. Otra es que tenga una gran cantidad de alimentos de origen vegetal, particularmente verduras, y luego también frutas, y que lo que serían los derivados de cereales como maíz, avena, trigo, etcétera, pues sean siempre de origen natural, no altamente procesados, y que utilicemos grasas saludables al momento de cocinar y aderezar. Estamos hablando, por ejemplo, de aceites vegetales, de aguacate, de aceitunas, y que consumamos oleaginosas, que son las semillas como cacahuates, pistaches, nueces, etc. Entonces, bueno, ¿cómo podemos traducir o llevar esta dieta DASH en una alimentación, pues, latina, ¿no? Hispana, que más o menos, pues, estamos viendo que en el área de la bahía tenemos un 39-40% de la población somos de origen latino. Entonces, bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Y bueno, aquí yo les traigo una imagen del gobierno de México. Es una imagen de lo que se conoce como la dieta de la milpa. La dieta de la milpa es aquella alimentación en la que nuestros ancestros de Mesoamérica basaban su alimentación.
nuestros ancestros de Mesoamérica e incluso la gente nativa de acá del norte, los pueblos indígenas, basaban su alimentación principalmente en lo que serían los alimentos que se cultivaban en la milpa. Y la milpa contenía particularmente maíz, frijol, chile, quelites, que son como hierbitas o plantas verdes, son verduras de hoja verde, calabazas y pues algunos, por ejemplo, el huitlacoche, que es el hongo que le sale al maíz. Y esa básicamente era la dieta de todo Mesoamérica. Y era lo que comíamos mucho antes de que llegara pues la conquista, ¿no? De acá de este lado. Y si se fijan, pues era una dieta que era tal cual, o sea, la dieta DASH. Estábamos hablando de que comían como principal fuente de proteína eran los frijoles y sí se consumían carnes, pero por lo general era pescado o eran aves, porque realmente aquí en América ni siquiera existían las vacas, por ejemplo. Esas fueron traídas, lo mismo que el cerdo. Entonces, se consumía huevo, se consumían muchos vegetales con las calabazas, los quelites, y pues ustedes saben, ¿no?, que realmente América, todo el continente, es muy prolífico en cuestión de vegetales. Entonces sí, se consumía una amplia variedad de vegetales. Acá del norte, por ejemplo, ya ven la variedad enorme de calabazas que hay, se consumían también. Y también, pues realmente lácteos no se consumían porque no, pues no había, no había vacas. Posiblemente pudieran consumir algo de algún mamífero diferente, pero no era algo que estuviera tan presente en la dieta. El calcio que obtenían nuestros ancestros lo obtenían a partir del proceso de nixtamalización del maíz, que era agregar a la hora de cocer el maíz lo que se llama, hoy en día ya sabemos que es hidróxido de calcio, pero ellos lo obtenían realmente del monte, la montaña. Tenían algunas rocas que ellos se daban cuenta que a la hora de hacerlos polvito y ponerlos a cocer el maíz quedaba más blandito, se podía hacer una masa más manejable. Y bueno, ellos sin saber, lo que hacían también era potenciar el alimento, o sea, tenía mayor cantidad de vitamina B3, tiene mayor cantidad de calcio. Entonces, esa era la fuente de calcio. Y otra fuente de grasa era el aguacate. Entonces, bueno, esta dieta que tenían nuestros ancestros era una dieta sumamente saludable, muy parecida a la dieta DASH, pero al momento de fusionar nuestras culturas y conforme fue pasando el tiempo, se fue generando la industrialización de los alimentos, pues fuimos abandonando estos buenos alimentos, ¿no? Y no se diga cuando nosotros pues como familias migramos al norte. Porque bueno, aquí en general pues la oferta de alimentos altamente procesados, industrializados, es muy barata, o sea, realmente es más accesible, a lo mejor económicamente, o a veces pensamos, comprar algo empaquetado que comprar algo natural. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a conciencia a ver cómo estamos gastando el dinero, a la larga, si consumimos alimentos locales frescos de temporada, sí resulta a veces incluso más barato que estar comiendo en la calle o comprando alimentos ya preparados, porque realmente la verdura es muy barata. El maíz, el frijol, a lo mejor pudiera parecer que es caro, pero un costal de maíz te va a rendir un montón, lo mismo que un costal de frijoles. O sea, una libra de frijoles te va a rendir unos 5 litros que te va a servir para alimentar a la familia por muchos días. Entonces, bueno, después, con esta fusión de culturas, se creó pues ya lo que hoy conocemos como dieta de la milpa, donde se basa ciertamente en los alimentos de la milpa, pero ya incluyen pues otros alimentos que fueron metiéndose, ¿no?, en nuestras dietas. Particularmente se habla, por ejemplo, de los endulzantes. Los endulzantes que teníamos antes pues era miel de maguey, miel de maíz, piloncillo, etcétera. Pero bueno, hoy en día sabemos que tenemos acceso a otros endulzantes. Y tanto la dieta DASH como la dieta de la milpa, como todas las guías de alimentación del mundo, nos recomiendan que sea muy poco el dulce o el azúcar que añadimos a nuestros platillos. Entonces, en ese aspecto también estamos bien.
También hay otra cosa importante en esta dieta, en esta guía de alimentación que me gusta mucho destacar, que es particularmente que es de las pocas, o creo la única, que toma en cuenta dentro de su imagen lo que es el inicio de la vida con la lactancia materna. Entonces, si nosotros iniciamos la vida con la lactancia materna, la salud de este bebé pues va a estar mucho mejor y más potenciada. Y por otro lado también, toma en cuenta lo que serían las bebidas tradicionales que son pulque, tejuino, tesguino y bueno, también el tepache, que son bebidas fermentadas. Estas bebidas fermentadas también lo que nos aportan son probióticos. Estos animalitos, estos bichitos, estas bacterias buenas que van a colonizar todo nuestro tubo digestivo y nos van a ayudar a nuestra salud. En las dietas mediterráneas también hacen mucho uso de lo que son los probióticos, solo que ellos lo utilizan en forma de lácteos fermentados, como podríamos pensar en el yogur. Ellos acostumbran mucho al yogur natural y este yogur contiene un montón de bacterias buenas que pueblan nuestro tubo digestivo. En el caso de los latinos, pues tenemos estas bebidas, ¿no? Que a lo mejor no nos gusta tanto el yogur natural, bueno, pero tenemos el tejuino, tenemos el tepache, etc. Sin embargo, el yogur también es una muy buena opción. Si se fijan aquí al final, dice que los 4 fantásticos de esta dieta son el maíz, el frijol, la calabaza y el chile. Es la base realmente de la alimentación latina. Y bueno, aquí por ejemplo tengo una fotografía de un puesto en un mercado en México donde lo que está ofreciendo pues son alimentos naturales, poco procesados y sumamente saludables y a los que estamos realmente acostumbrados. Porque luego otra cosa que pasa es que a veces, como estamos inmersos en una cultura distinta a la nuestra, las publicaciones de salud enfocan la salud en alimentos a los que no estamos acostumbrados o que son muy costosos y entonces pensamos que no vamos a poder comer saludable porque no nos gustan esos alimentos o porque no los podemos pagar, que es muy clásico cuando salen, no sé, muchas fotos de superalimentos o licuados energéticos o el salmón que es muy caro. Pero, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a comer sardina y la sardina tiene también omega 3 igual que el salmón. Y luego cuando nos hablan de verduras nos ponen fotos de berenjenas y espárragos y como que no estamos, decimos, pero eso ¿cómo se cocina? Bueno, pero nosotros tenemos nopales, tenemos huitlacoche, tenemos chayotes, tenemos calabazas. Entonces realmente lo que son verduras realmente no importa la verdura en sí, sino que comamos verduras. Y bueno, ahora vamos a ver cómo podemos crear un plato saludable. Es muy sencillo, esta gráfica nos lo va a explicar todo. A la hora de comer, particularmente los 3 tiempos fuertes de comida, es importante que mentalmente imaginemos que nuestro plato tiene que contener 3 cosas. La mitad del plato deben ser vegetales y 1/4 parte la proteína y la otra 1/4 parte algún alimento de base de cereal. Por ejemplo, en este dibujo están poniendo una ensalada grande, que es la mitad del plato. En el otro cuarto están poniendo un pedazo de pechuga de pollo y en la otra, lo que veo ahí me parece que es maíz amarillo como guisadito así con jitomate y chile. Y lo mismo da que sea estos alimentos a que sean alimentos más propios de nuestra cultura. Vamos a imaginar aquí una porción de frijoles, aquí unos nopales, a lo mejor a la mexicana con jitomate, cebolla, chile, y aquí 1 o 2 tortillas. Entonces aquí tendríamos un plato saludable más hispano, por ejemplo, más latino. Y bueno, es importante, y esto sí lo voy a mencionar, cuántas porciones de frutas y verduras tenemos que comer al día. Aquí es en lo que más me voy a enfocar nada más es fruta y verdura. ¿Por qué? Porque es lo que más se ha perdido en nuestra población. Es lo que menos andamos comiendo a lo largo del día y es lo que más deberíamos estar comiendo. Entonces, ¿cuánto es la recomendación? Fíjense, la Asociación Americana del Corazón está recomendando que
de frutas comamos los adultos 4 porciones al día y de verduras 5. Son independientes porque por ahí anda una campaña de 5 al día y luego la gente cree que es en total, o sea que es entre fruta y verdura 5. No, son 4 de frutas y 5 de verduras. ¿Y cuánto es una porción? Bueno, una porción, imagínense una fruta mediana como una manzana, una pera, una mandarina o un durazno, eso es una porción. Si fuera fruta fresca picada, la porción es media taza. Entonces, realmente, si se fijan, no es tan difícil llegar a las 4 porciones y más si lo hacemos con las frutas que nos gustan. Por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho hacer esos botes con fruta picada y ponerles limón y ponerles chilito. Y lo que realmente nos comemos es un bote así grandote. Entonces, en ese bote, tranquilamente ya nos podemos haber comido esas 4 porciones. Creo que con la fruta puede haber un poco menos de problema. La cuestión es con las verduras. Siempre luego la gente se me queja de que no, pues no se comen las verduras, que se les echan a perder, que los niños no las quieren, que cómo le van a hacer. Bueno, vamos aprendiendo primero a cuánto equivale la porción y qué estrategias podemos usar para integrarlas dentro de nuestro día. Bueno, una porción de verdura, si son crudas, como hojas, por ejemplo, espinacas, espárragos, lechuga, es una taza de verdura picada. Si es verdura que no es de hoja, pero que, por ejemplo, calabacita, chayote, etcétera, es media taza y los jugos de verduras es media taza. El jugo de fruta dice un cuarto de taza, nada más que el jugo de fruta se considera más que nada azúcar, no tanto fruta, porque pierde sus fibras y no lo masticas. Siempre es mejor masticar el alimento que beberlo. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a integrar estas verduras? Miren, mi truco es que metamos verdura en todos los tiempos de comida de una u otra manera. Por ejemplo, si estamos haciendo huevos revueltos, les podemos picar jitomate y cebolla o hacer ejotes con huevos. Si estamos haciendo una quesadilla, les podemos picar adentro champiñones o les podemos picar adentro un poquito de flor de calabaza. Si estamos haciendo un caldo de pollo, pues podemos echarle adentro del caldo chayote, calabaza, zanahoria. Si estamos haciendo albóndigas, podemos picar finamente calabacita, zanahoria y meterlo adentro de la albóndiga. Incluso en la torta de hamburguesa, que es algo muy común de aquí de Estados Unidos, un truco es que rayas zanahoria, rayas un poquito de calabaza y lo mezclas con la carne y haces tu torta y aparte ahí adentro le metes jitomate, cebolla, etcétera, champiñones. Entonces, si nosotros empezamos a meter la verdura a lo largo del día, va a ser mucho más sencillo que alcancemos nuestras porciones al final. Otras opciones que son muy de mucho gusto pues para nuestra población es la jícama, el pepino, los nopales, jitomates, cebollas, cebollines, los rábanos. Todos estos alimentos muchas veces ni siquiera los estamos tomando en cuenta y nos gustan. Entonces hay que echar mano de ellos. Si ya nos gustan, pues de una vez hay que aprovecharlos. No hay que sufrir porque no me gusta la berenjena. Mejor comamos más chayote que si es lo que nos gusta, ¿no? Entonces, bueno, espero que haya quedado claro la parte de las porciones de verduras y frutas. Y ahora en cuanto a la proteína, ¿cuánto sería una porción y cuánto necesitamos comer? Miren, en general aquí está, dice que la proteína de origen animal serían de 3,5 onzas a 3 onzas, 3 onzas en general. Y eso, si nosotros vemos la palma de nuestra mano sin los dedos, más o menos es una porción así y gruesecita. Vamos imaginando un filetito de pescado blanco. Eso es lo que serían una porción, de acuerdo a lo que maneja la Asociación Americana del Corazón. Y es importante que la incluyamos por lo menos 1 o 2 veces al día. En cuanto a las porciones de proteínas de origen vegetal, pues tenemos las leguminosas, que incluye además del frijol, los garbanzos, las lentejas, las habas. Y estas, la porción es media taza, pero de alimento ya cocinado, no crudo. En el caso de la leche o yogurt, es 1 taza, el huevo es 1 pieza o 2 claras, y bueno, sí, aquí viene yogur y leche, 1 taza.
A lo largo del día nosotros vamos a estar consumiendo todos estos alimentos, pero vale la pena que hagamos una variedad, que no todos los días comamos, no sé, pollo. Si a lo mejor un día sí comemos pollo, otro día frijoles, otro día huevito, y al hacer esta variedad, esta rotación, nos va a ayudar mucho a la salud. Y muy importante que sea carne baja en grasa. Aquí en el póster dice magra. Magra significa baja en grasa. ¿Cómo podemos distinguir la carne magra, roja? Porque tiene la grasa alrededor del corte y no metida, no se ve jaspeada de blanco, se ve roja lisa. O que de plano ni siquiera se le ve la grasa. En el caso de la carne molida, te va a decir un porcentaje en la etiqueta. Dice 80-20. Eso quiere decir que es 80% proteína, 20% grasa. Una carne magra es aquella que tiene mínimo 90% de proteína. De 90% en adelante ya estamos hablando de una carne magra o baja en grasa. Y vamos a hablar ahora sí de las grasas, hablando de grasas. Fíjense, además de que los alimentos de origen animal tienen grasas, vamos a encontrar grasas en muchos alimentos. ¿Cuáles son los más recomendables? Miren, aquí en el póster dice la buena, la mala y la fea. Eso está chistoso, ¿no? Entonces hablan de que existen grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, grasas saturadas y grasas trans. Entonces, ¿qué son cada una? ¿Cómo las encontramos? ¿Me las tengo que aprender o qué voy a hacer? No se apuren, no se lo tienen que aprender. Es algo un poco más de cuestión de naturaleza. Por ejemplo, las grasas mono y poliinsaturadas son las que aquí dice la buena. Por eso están en verde, porque es como el semáforo cuando está en verde, ¿no? O sea, adelante, no te preocupes tanto. Y aquí básicamente estamos hablando de dos tipos de fuente. Uno son las grasas de origen vegetal y otros son las grasas que vienen de origen de los pescados. Estos dos tipos de grasas son las buenas. De origen vegetal, ¿qué tenemos? Pues tenemos los aceites vegetales, tenemos todas las semillas, cacahuates, pistaches, almendras, nueces de la India, macadamias, etcétera. Incluso semillas chiquitas como la chía, la linaza. Todas estas semillitas tienen grasas buenas. El aguacate, que es como nuestra grasa por elección en los países latinos, es una de las grasas buenas. Y luego tenemos las grasas que vienen del pescado. Particularmente los pescados de aguas más frías tienen mayor cantidad de grasa. ¿Por qué? Bueno, pues porque estos pescados al vivir en agua muy fría necesitan que abajo de su piel se les haga una capota de grasa, pues precisamente para que mantengan su temperatura corporal. Entonces, estos pescados de agua más fría son el salmón, la trucha, las sardinas, los arenques, etc. ¿Podemos comer salmón? Sí, si está dentro de nuestro presupuesto y nos lo podemos permitir, nos gusta, etc. Es una excelente opción. Pero si no está dentro de nuestro presupuesto, podemos echar mano, por ejemplo, de la sardina, que es más económica, o del atún, que también es más económico. Y se recomienda que en el transcurso de una semana se incluya por lo menos 2 veces por semana el pescado. Y luego tenemos las grasas saturadas. Esta dice la mala. ¿Por qué es la mala? ¿Por qué la Asociación Americana del Corazón la pone como mala? Miren, esta grasa, a pesar de que es de fuente natural, está en los alimentos de origen animal particularmente. ¿Cuál es el problema? El problema es que esa grasa puede aumentar los niveles de colesterol malo que tenemos nosotros dentro, pero también pudiera aumentar los niveles de colesterol. Bueno, o sea, es como un poco, vamos a decir, depende, ¿no? O sea, depende de la situación. Pero también puede aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Cómo podemos manejar esta grasa? ¿Qué dice la asociación? Miren, la asociación dice, incluye grasas buenas. O sea, todos los días come grasas buenas. Limita las grasas saturadas. O sea, puedes comerlas, pero no todos los días ni en grandes cantidades. Ahora, hay otra cuestión que no viene aquí, pero que es importante mencionar con las grasas saturadas, y es la cuestión de la actividad física y el crecimiento y desarrollo de los niños. Los niños, como están en crecimiento y desarrollo,
están utilizando estas grasas como fuente de energía. Entonces, con ellos no hay tanto problema. De todas formas, no se recomienda así como mucho y por montón, pero pueden consumir, por ejemplo, leche entera antes de los 2 años, no hay ningún problema. Pueden consumir quesos maduros, no hay ningún problema. Y las personas que hacen una actividad física fuerte, importante, también pudieran consumir un poquito más de este tipo de grasas porque su actividad ayuda sus músculos a que se estén utilizando estas grasas. Pero si nuestro trabajo es como el mío, aquí sentados en el escritorio, platicando, de vez en cuando hacemos un poquito de ejercicio, no vale la pena que utilicemos este tipo de grasas con tanta frecuencia. Y luego tenemos la FEA, ¿no? Que son los aceites hidrogenados y las grasas trans. ¿Cuál es el problema de estas grasas? Bueno, el problema de estas grasas es que son grasas que realmente están encontrados en grasas creadas de manera más artificial. Vamos pensando, por ejemplo, aquí dice aceites parcialmente hidrogenados, las margarinas, y no viene aquí, pero es importante mencionarlo porque somos latinos y lo usamos mucho, esos cubos de caldo de pollo o de caldo de res, esos polvos que dicen caldo de pollo, caldo de res, caldo de no sé qué, esos cubos son pura grasa trans, son grasas hidrogenadas. ¿Qué es eso de grasa hidrogenada? Bueno, es una grasa que era de un modo químicamente y en laboratorio lo cambian y entonces queda diferente. Vamos pensando que existía un aceite y de ese aceite tú quieres una grasa sólida, dura. Pues no se puede. Tú puedes agarrar tu botella de aceite, la puedes voltear de cabeza, menear, meter al congelador y nunca se va a hacer dura, no se va a hacer tiesa. Entonces la industria buscó cómo hacerla más dura para generar como una imitación de la mantequilla, una imitación de la manteca de cerdo, y se dieron cuenta que haciendo algunos cambios químicos podían convertir estas grasas vegetales en grasas endurecidas y que pueden a lo mejor embarrarse, que pueden utilizarse culinariamente de otras maneras, y así se inventó la margarina y la manteca vegetal. Y entonces el problema pues es que luego se dieron cuenta, al hacerlo no sabían, pero después se dieron cuenta que estas grasas nuestro organismo ni siquiera las utiliza. Se quedan por ahí flotando, se pegan en las células, se pegan en las arterias, y esto lo que hace es que disminuye nuestros niveles de colesterol malo, bueno, sube los del colesterol malo, aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular muy importantemente, y también aumenta el riesgo de diabetes tipo 2. ¿Dónde vamos a encontrar estas grasas? En esos aceites parcialmente hidrogenados, en muchos productos horneados. Ahí dice algunos, pero no, son muchos. En muchos productos horneados no se utilizan mantequilla, ni manteca de cerdo, ni aceite. Se utiliza manteca vegetal o margarina para cocinarlos porque es mucho más barata. Entonces, ahí los vamos a encontrar. En la comida frita, particularmente si el aceite donde se está cocinando esta comida ya está oscuro. Cuando nosotros no cuidamos el calor con el que estamos cocinando el aceite y el aceite echa humo, ese aceite ya se saturó, se dice, ya se hizo malo. Entonces, esos puestos de churros, donde están echando el churro y el aceite se ve negro como si fuera petróleo, ese aceite ya no es saludable y nosotros nos estamos comiendo esas grasas que son muy dañinas para nuestra salud. Entonces, en resumen, aquí dice en inglés, dice love it, o sea, ama o quiere las grasas buenas, o sea, las de origen vegetal y pescado, semillitas, aguacate, aceite de oliva. Limita, o sea, disminuye la cantidad de grasas saturadas que están en los lácteos que tienen toda su crema, en los alimentos de origen animal con grasa, y olvídate de las grasas artificiales, como las trans o aceites hidrogenados, margarinas, mantecas vegetales. Y bueno, voy a decir brevemente la existencia de algunos grupos de alimentos, pero me voy a ir mejor a un dibujo para que no sea tan complicado de explicar. Miren, en muchas
pues, países, y casi en todos los países, cada país tiene sus guías de alimentación. Y estas guías van a responder a varias cuestiones. La primera, pues, es la salud, ¿no? O sea, son guías que se crearon para enseñar a la población a comer de una manera más equilibrada, más saludable. Pero también toman muy en cuenta la disponibilidad de alimentos y la cultura. Entonces, aquí les pongo algunos ejemplos. Y la característica que van a tener todas las guías es que manejan lo que llamamos grupos de alimentos. Entonces, voy a partir primero con esta guía que es de México. Esta guía se llama El Plato del Bien Comer y si se fijan es una guía gráfica. Tiene muy poco texto, se fijan todo es visual, todos son dibujitos. Aquí, bueno, pues si se fijan en verde, tienen verduras y frutas. En amarillo, que es como el preventiva del semáforo, están los cereales y tubérculos como papa, camote, pastas, maíz. O sea, aquí ponen tamales porque pues en México pues, los tamales son parte de la vida. Y luego en rojo tienen las leguminosas y alimentos de origen animal, que son pues las proteínas. Si se fijan, aquí tiene un vasito de leche dentro del grupo de alimentos de origen animal. Luego me voy a ir acá al de Estados Unidos, no me voy a ir en orden para hacer algunas aclaraciones de las diferencias. Si se fijan, la principal diferencia que vemos entre el Plato del Bien Comer y Choose My Plate, que es el plato que propone el Departamento de Agricultura de aquí de Estados Unidos, es que el de México es totalmente visual con dibujitos y el de Estados Unidos son puras letras. Incluso lo que ponen abajo es una página web. ¿De qué nos habla esto? Bueno, pues nos habla de características propias de la población. En México tenemos una población, una gran población, que no tiene acceso a educación. Mucha gente ni siquiera sabe leer ni escribir. Entonces es bien importante que quede clara la guía y por eso se utilizan dibujos y colores. En el caso de Estados Unidos, la población en general, mucha o su gran mayoría, tienen acceso a educación. De hecho, es un derecho de todos los niños, de todas las personas, hasta la preparatoria o high school. Y por eso aquí se pueden dar el lujo de ponerlo por escrito. Y todavía encima ponen una página web, que si tú te metes a la página web, hay un montón de recursos para que tú imprimas menús, recetas, tengas contacto con médicos y demás. Cosa que en México, pues no, o sea, internet no todo mundo tiene, o sea, no puedes poner eso en la guía. Otra característica interesante es que en Estados Unidos el grupo de los lácteos lo ponen como un grupo totalmente independiente y completo. Y en México el lácteo se mete adentro del grupo de los alimentos de origen animal. ¿Esto a qué se debe? Bueno, se debe a que aquí la principal fuente de calcio son los lácteos. Y en México tenemos una gran cantidad de alimentos que están hechos a base del maíz nixtamalizado y esa sería nuestra principal fuente de calcio. Entonces no, ni siquiera necesitamos poner como el grupo de los lácteos separados. Aquí me gusta mucho esta de acá, que es la de Japón. Se las voy a platicar. Esta, la diferencia que tiene y que es interesante es que también incluyen el agua. Ellos ponen un trompo, ponen un vasito de agua como el eje del trompo y dibujan un muñequito corriendo, que es el que hace girar al trompo. Y entonces esto nos está hablando de la hidratación y de la actividad física, que son cosas que no vemos en las demás guías. Bueno, aquí en esta de Bélgica sí, pero en las demás no. Entonces es interesante, ¿no? Cómo ellos intentan integrar también la parte de actividad física. La otra diferencia interesante es que si se fijan, el grupo de frutas es chiquitito. Y entonces dices, bueno, pero ¿por qué si las frutas son tan importantes? Pues porque en Japón no hay frutas casi, son carísimas. Ellos viven en islas muy pequeñas cerca del mar. Entonces su gran grupo, es decir, el grupo más grande que tienen, si se fijan es arroz. O sea, lo que están poniendo aquí es tofu y arroz. Y luego sí ponen verduras, ponen algas, ponen pescados, etc. Entonces esto responde a las características propias de la población. Esta es la olla de Guatemala y ellos ponen una olla que también como que nos recuerda un poco dónde cocinamos, ¿no? En una olla
Y en su caso, su base ponen los cereales y los tubérculos, enseguida verduras y frutas. Acá meten lácteos como un grupo separado junto con los huevos y luego las demás carnes y al final ponen las grasas. En Canadá lo que manejan ellos es un arco iris, donde por cada color es un grupo de alimentos. Y esta de aquí es la dieta mediterránea, donde sí se incluye la actividad física y ellos incluso incluyen el vino tinto, porque se ha visto en algunos estudios que el vino tinto pudiera estar un poco relacionado con la mejora de la presión arterial. Sin embargo, es importante apuntar o señalar que no es obligatorio y que si comemos una dieta variada y saludable, vamos a tener un buen manejo de la presión arterial. Entonces, bueno, esto sería lo que serían los grupos de alimentos. Hay que consumir de todos, dándole prioridad a verduras y frutas, enseguida los granos enteros, que los lácteos sean descremados, que las carnes sean bajas en grasa y principalmente blancas, o que consumamos proteínas vegetales, que usemos grasas saludables, usemos semillas y que las azúcares vengan en una proporción muy pequeña. Hay que consumir muy poco alcohol, si no lo acostumbramos ni siquiera hay que meterlo ni nada. Y hay que reducir el consumo de bebidas o comidas que están cargadas de azúcar. Ahorita vamos a hablar del azúcar. La recomendación de alcohol o bebidas alcohólicas es que los hombres como máximo son 2 bebidas al día y las mujeres 1 bebida al día. Y bueno, vamos ahora sí a hablar del azúcar. ¿Cuál va a ser la recomendación de la Asociación Americana del Corazón? La Asociación Americana del Corazón nos dice que un hombre adulto como máximo debería estar consumiendo 9 cucharaditas de azúcar al día, las mujeres 6 y los niños 3. Y realmente creo que lo que sucede es todo al revés. O sea, al que más le damos es a los niños, las que más moderamos a lo mejor somos los adultos, pero realmente los niños lo que necesitan son alimentos ricos en nutrientes que les ayuden a crecer, no azúcar. ¿Y de dónde se ha visto que consumimos nuestra mayor cantidad de azúcar, particularmente los hispanos? De las bebidas. Fíjense, una sola lata de refresco tiene 12 cucharaditas de azúcar. Cuando estamos viendo que la recomendación en hombres es de 9, mujeres de 6, niños de 3. Entonces, con una sola lata de refresco o soda, como quieran llamarle, nosotros ya nos pasamos por mucho de la recomendación. Y el problema es que a lo largo del día no nos tomamos una lata de soda. O sea, hay gente que se compra el botezón así grandote y aparte consume nieve, consume helados, por ejemplo, postres, pan dulce, galletas. Entonces, bueno, estamos más allá del tope de las recomendaciones de azúcar. Una leche chocolatada tiene 8, un jugo de esos de soya tiene 5, un jugo de esos néctares de sabor pues tiene 13, un té saborizado 17, un juguito de cajita 8, un jugo de botella 17, o sea, es muchísima azúcar. Lo mejor para beber siempre será el agua natural y además el agua es gratis. Aquí en Estados Unidos tú puedes pedir en el restaurante, me das un vaso de agua, por favor, y no te lo van a cobrar. Es importante también que aprendamos a leer las etiquetas y me voy a ir a cosas muy sencillas, muy breves. Hay que fijarnos particularmente en el apartado de grasas, que va a decir fat, y fíjense que el porcentaje que venga ahí de total fat sea menos de 5%. Pues totalmente de preferencia que no diga trans fat. Si tiene trans fat son grasas trans que son las que dijimos no son saludables. Y por ejemplo, bueno, las calorías no se fijen tanto, pero sí en las grasas y las azúcares añadidas. Que las azúcares añadidas no sean más de 5% también. Y ahora vamos a hablar de las recomendaciones de sal o sodio. Se ha visto que el exceso de sodio en muchas personas incrementa importantemente lo que es la presión arterial. Entonces es importante también que cuidemos la cantidad de sodio que estamos consumiendo.
La recomendación de la American Heart Association es de 1500 miligramos de sodio al día, lo que equivale a media cucharadita cafetera de sodio al día. Se estima que en Estados Unidos la gente estamos comiendo 3400 miligramos al día. Es el promedio. Estamos bastante lejos de lo que sería la recomendación. ¿En dónde vamos a encontrar la mayor cantidad de sodio en alimentos aquí en Estados Unidos? Bueno, este es el póster de los 6 salados, así se llama. Son los 6 alimentos más salados que vamos a encontrar en el mercado. El número 1 es la pizza. De hecho, este es para niños, pero igual nos sirve. Es la pizza. El número 2 dice tacos y burritos, pero no de los que hacemos en casa, de los que venden así en restaurantes medio americanizados, donde el taco, la tortilla es dura y luego le ponen como un sazonador. Esos tipos de tacos y burritos, los sándwiches, los panes y bollos, todas las carnes frías ahumadas y las sopas o alimentos enlatados. Estos alimentos son los que más van a tener sodio. ¿Qué podemos hacer? Porque pues ni modo luego me dicen, pues ni modo que no coma estos alimentos, sí, a veces pues tengo que hacerlo y lo que sea. Bueno, número 1, cuando pidas pizza, pídela de vegetales, no le pongas carnes frías o ahumadas, que ya de por sí tienen un montón de sal. Pídela de costra delgadita y de preferencia muy de vez en cuando. Tacos y burritos, pues hazlos en tu casa. O sea, la tortilla de nixtamal es muy baja en sodio. Tú puedes picar tu cilantro, tu cebolla y ponerle frijoles o la carne que tú quieras. En el caso de los sándwiches, pues hay que evitar hacerlos de carnes frías como jamón, salchicha, mortadela, etcétera. Podemos utilizar panela, podemos utilizar queso deshebrado, pierna de cerdo deshebrada. Y bueno, en el cuestión de los panes y rollos, el problema no es una rebanada de pan. Si nosotros nos fijamos en la cantidad de sodio que tiene una rebanada de pan, realmente no es tanta. Pero el problema es que, y más acá en Estados Unidos, desayunamos un sándwich, comemos un lonche, bueno, un Subway o una torta, y luego cenamos una hamburguesa, y entonces ya nos comimos 6 rebanadas de pan o bollos. Y sumado todo eso, pues es un montón de sodio. ¿Cómo podemos hacer? Pues hay que variar. Podemos utilizar no solo pan, podemos utilizar también tortilla, podemos utilizar avena, podemos utilizar pasta, podemos usar arroz, podemos usar quinoa, que nos dan los mismos nutrientes, pero no la misma cantidad de sodio. Las carnes frías y ahumadas son las que más sodio contienen y podemos, en vez de utilizar este tipo de carnes, pues usar carnes preparadas en casa, como pollo, como pierna de cerdo, quesos, etcétera. Y en el caso de los enlatados, afortunadamente ya hoy en día hay opciones en el mercado que dicen sin sal añadida. Esas las pueden encontrar, simplemente hay que leer. A veces incluso vienen en color azul o tienen un corazoncito. A veces traen incluso el sello de la Asociación Americana del Corazón. Otra cosa que podríamos hacer es enjuagar el alimento. Ya que lo tenemos, lo abrimos, lo enjuagamos y con eso disminuimos bastante la cantidad de sodio. Bueno, lo de las porciones ya lo habíamos visto, lo del azúcar también. Miren, otra vez, una lata de refresco son más de 10 cucharaditas de azúcar, entre 10 y 12 es mucho. Esto también. Y bueno, hasta aquí llego con la parte de nutrición. Y voy a pasar el micrófono a Sao para que nos haga la demostración de cómo tomar la presión arterial. Gracias, Lulu. Okay. So, yo tengo una máquina aquí para hacer la presión. Y antes de hacer la presión, no fumas, no hagas ejercicios y no tomas bebidas con cafeína o alcohol 30 minutos antes de medirte la presión. So, descansa en una silla o al menos de 5 minutos con el brazo izquierdo repasado sobre una superficie plana al nivel del corazón. Siéntate tranquilo y no hablas. So aquí yo pongo. Y cuando poner, puede doblar su brazo porque su pulso está aquí.
Cuando poner eso, en el máquina tiene un botón que se dice empezar y parar. So, yo pongo en empezar. Yo voy a no hablar ahora. Ok. So, mi presión fue el 118 a 80. ¿Estás bien o malo? Cuando mira puede mirar que el 120 menos de 80 es normal. Y cuando hacer una presión, si tiene la presión arterial alto, puede medir al menos 2 veces con intervalos de 1 minuto en las manos antes de tomar medicamento y las noches antes de cenar. Después, cuando yo hace la presión, yo voy a escribir el fecha de hoy, el 17 de octubre 2020, y me ponga el resultado de hoy, 118 a 80. Y mañana, al mismo tiempo, yo voy a medir también. Y cuando tiene resultado, puede ir al doctor y dice mi doctor que es normal para mí. Otra cosa es cuando está haciendo la presión, cuando sentar en una silla con los pies planos en el piso y con espalda derecha y apoyado en el respaldo. Fue muy simple. Si tienes preguntas, puede mandarme una email o también mandar nosotros en Asociación de Americano Corazón preguntas sobre la presión. Pero en esta guía puede mirar todos los que es normal, que es elevada y cuando necesita llamar al doctor. Gracias. Gracias, Sao. Bueno, nos quedan ya pocos minutos. Entonces voy a hablar ya nada más de lo que serían las consecuencias de la presión arterial y algunas opciones de alimentos ya para hacer el cierre de nuestra clase de hoy. Algunas de las consecuencias de la presión arterial, una es que pueden ocasionar una presión tan fuerte dentro de nuestro sistema cardiovascular que podríamos tener un derrame cerebral. También se puede perder la vista, puede generar insuficiencia cardíaca, ataque cardíaco, insuficiencia o enfermedad renal y disfunción sexual. Es importante saber estas consecuencias porque, como comentaba Sao al inicio, la presión alta es, como se le llama, un asesino silencioso porque en general no da un síntoma. Pudiera haber algunos síntomas como dolor de cabeza o visión borrosa, pero eso a veces ya la presión está muy alta. Por eso es importante que chequemos nuestra presión arterial. Ese es el primer paso para prevenir lo que se llama como el efecto dominó, o como decimos en nuestros países, ¿no? Pues como que una cosa lleva a la otra y se va como hilito de media, ¿no? O sea, empieza a hacerse como una cascada de situaciones. ¿Dónde nos podemos tomar la presión arterial? Miren, existen maquinitas así, que están en todas las farmacias, ahí ustedes se pueden tomar su presión. También hay maquinitas a veces en los supermercados como Walmart, ahí se pueden tomar la presión. Y también en las clínicas
que están para el servicio de la comunidad, las clínicas comunitarias, las enfermeras le pueden tomar su presión arterial. Y bueno, este era un juego, pero yo más bien les voy a hablar un poco de qué tiene más sal. Por ejemplo, a diferencia del pan francés y la tortilla de maíz, fíjense la gran diferencia. O sea, un pan francés tiene 208 miligramos cuando una tortilla de maíz nixtamalizado solo tiene 45. Este sazonador sabor chile limón tiene 300 miligramos, en cambio un chile en polvo natural solo tiene 80. Y vamos visualizando algunos platillos latinos que ya les había platicado, ¿no? Que están, fíjense, son basados en dieta DASH, pero son dietas o alimentos más latinos. Unos huevos, ejotes con huevo, con muy poquito jugo y una pieza de fruta. Como les comentaba, un caldo de pollo, ya le metimos las verduras ahí adentro, aguacate, su limón, agua natural. No se alcanza a ver, pero aquí hay un tortillero con tortillas. Y acá tenemos unas tostadas de frijoles con nopales, queso fresco y salsa de pues un chile que podría ser cascabel o podría ser guajillo y una pieza de fruta que es un mango. Todos estos platillos son saludables, son equilibrados, son bajos en sodio, con grasas saludables y son muy sabrosos. Aquí hay algunos ejemplos de colaciones y snacks que nos gustan como hispanos. Un pico de gallo con cacahuates y un poquito de limón, es muy sabroso. Lo mismo, pepino y jícama. Incluso aquí en el área de la bahía encontramos esos pepinos chiquititos. Son deliciosos, no los tienes ni siquiera que pelar, son muy prácticos porque un pepinito te lo picas y ya, no tienes que desperdiciar, no tienes que pelar. Echarle chile en polvo. Las palomitas de maíz naturales son muy saludables. El cacahuate es muy barato porque luego a veces se me quejan, ¿no? De que, ay, oye, pero pues las nueces, las almendras están bien caras. Bueno, cacahuate es una buena opción. Podemos utilizar mezclas de frutos secos con semillas y un poco de yogur natural y unas guasanas cocidas, que es garbanza fresca. Es un shot de proteína de origen vegetal y que también nos gustan mucho. Voy a terminar ya porque ya nos queda muy poquito. Y bueno, recuerda, cambia tu vida para mejorar tu salud. Se trata de hacer pequeños cambios. Podemos empezar simplemente con agua natural. Vamos a decir que de hoy en adelante, cuando vaya a comer fuera, en vez de pedir una soda, pido agua natural y ese dinero me lo quedo para mí. Establece metas pequeñas cada semana y trata de mejorar semana a semana. Cuando ya lograste una semana de tomar agua natural, felicítate, date un abrazo y entonces puedes poner una meta nueva. Vamos a decir, bueno, esta semana le voy a poner verdura al desayuno y entonces ya empiezas a hacer. Disfruta tus victorias, sigue haciéndolo para que puedas superarte, felicítate, siéntete orgullosa, siéntete orgulloso. Y recuerda que todo lo que se puede medir se puede mejorar. Por eso es bien importante tomarnos la presión con regularidad, más si tenemos hipertensión, para empezar a ver nuestros logros. Aquí no viene, pero muy importante, si tu médico ya te recetó un medicamento, hay que tomarlo al pie de la letra. Si sentimos como que algo no nos va bien, hay que comentárselo al médico, no te automediques, platica con tu doctor. Y pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias. No sé si haya alguna pregunta. ¿Alguna pregunta que tengan? Lo pueden poner en el chat o pueden levantar su mano a través de los iconos que hay abajo. Y si no lo tienen, simplemente pongan la pregunta en el chat. Las preguntas son gratis, no se les cobra. Entonces, con gusto se les contestará, ¿ok? ¿No? Lulu, yo tengo una pregunta. Si las personas en las comunidades no tienen dinero para comprar las comidas más saludables, ¿tienen recursos de cuidado a la salud?
Estás en mute, Lulu. Perdón, gracias. Sí existen muchos lugares donde se da apoyo a las familias. Particularmente pueden encontrar alimentos en los bancos de alimentos. Incluso las escuelas que de ordinario daban el alimento a los niños, todavía lo están otorgando. Pónganse en contacto, por favor, con su distrito escolar y ellos les dirán que a qué horario y todo pueden ir para que sus niños coman estos alimentos. Y el acceso a salud lo pueden obtener dentro de las clínicas comunitarias o en asociaciones como la Asociación Americana del Corazón. Precisamente esto que estamos haciendo es acercar a nuestra población más vulnerable recursos para que puedan ellos tener un autocuidado, que si bien es cierto no va a ser a lo mejor de la manera en que quisiéramos, pero sí es posible. Dentro de los bancos de alimentos les van a regalar muchos alimentos enlatados, yo lo sé, pero ya les di los tips, ¿no? Podemos enjuagar ese alimento y podemos consumir una fruta, una verdura enlatada que va a ser de mucho más provecho para nuestra salud que una bolsa de frituras o que una hamburguesa de esas de 25 centavos que nos trae mucha sal y muchas cosas que no son saludables para nuestra salud. También si están inscritos en programas como WIC, les dan vales de despensa y a veces se pueden acercar a los Farmers Market y muchas veces con los mismos programas a los que tú ya estás afiliado, los Farmers Market te dan vales o vouchers para cambiarlos por fruta y verdura. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿No? Lulu, mencionabas la actividad física como parte de la alimentación. Entonces, para el beneficio de nuestros participantes, si podíamos tocar el tema muy brevemente, sé que estamos ya fuera del tiempo, la diferencia entre una actividad no vigorosa, pero que es beneficiosa para la salud, versus una actividad fuerte o vigorosa. Sí, mira, realmente se ha visto que si realizamos una actividad moderada, física, de 30 minutos al día, va a tener un impacto en la salud. A veces por ahí se confunde un poco porque cuando hablamos de beneficios y hablamos de actividad física, como que la gente luego piensa en ponerse bien buenote, ¿no? O sea, musculoso, cambiar la figura. Pero aquí de lo que estamos hablando es de salud. El impacto va a ser a nivel interno. Lo que vamos a empezar a notar es que estamos más flexibles, que nuestra presión arterial empieza a mejorar, que vamos al baño más a gusto. Y eso a lo mejor no lo vamos a notar en el cuerpo, ¿no? En el pantalón. O sea, no vas a comprar la talla más bajita, pero sí lo vamos a empezar a notar en nuestra salud. Entonces, esa actividad moderada de 30 minutos al día nos va a dar un impacto en la salud. ¿Qué puede ser? Puede ser caminar, puede ser bailar, que es algo que nos gusta mucho como hispanos, como latinos. Puede ser la clase de baile folclórico, puede ser salir a jugar a la traes con los niños, brincar la cuerda, etcétera. No como tal un ejercicio donde yo voy a un gimnasio, levanto pesas o algo así, ¿no? El chiste es moverse. Bueno, pues muchísimas gracias. Veo que en el chat no hay más preguntas. Sin más, quiero agradecerte, Lulu y Sao, por esta presentación. Espero que nuestros participantes se beneficien. Y también recordarles que este taller ha sido grabado, entonces obviamente va a ser compartido en las plataformas sociales como Facebook y otras, donde si quieren repasar algún tema o simplemente quieren volver a escuchar la presentación con toda tranquilidad, tienen la libertad de hacerlo una vez que ya esté subida a estas plataformas. ¿Algo más para cerrar? Sao, contigo. ¿Tienes algo más para compartir? Sí, el próximo clase va a estar el 24 de octubre a las 10, el sábado que viene. Ok. Entonces el sábado que viene tenemos el próximo taller a las 10 de la mañana. Muchas gracias, Sao. Lulu, ¿algo quieres decir?
Pues muchas gracias por estar aquí, por los que nos van a ver en grabado. Ya saben que cualquier duda pues nos la pueden dejar por ahí en los videos y con gusto las contestamos. Bueno, sin más, quiero agradecerles a todos, que sigan disfrutando su sábado y esperamos verlos el próximo sábado. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Bye. Tiene una pregunta. Oh, Sí. A Sí. ver. Ya. A ver, la pregunta dice, ¿cuál es la página de Facebook? Sería la página de la Asociación Americana del Corazón, que en inglés sería The American Heart Association. Entonces, si se meten ahí y va a haber una sección donde dice español. Entonces, se meten la de español y ahí van a encontrar los talleres o incluso pueden poner el tema del taller de hoy. ¿Alguna pregunta más referente a esto, Carla? Parece que no, ¿verdad? Bueno, pues entonces simplemente agradecerles de nuevo su tiempo y esperamos verlos el próximo sábado. Hasta luego a todos. hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias.